Imaginad una fuerza militar que no conoce fronteras. Un ejército que cabalga tan rápido que para cuando los ves llegar ya es demasiado tarde. Un líder al que medio mundo conoció como el azote de Dios, porque donde pisaba su caballo, decían, no volvía a crecer la hierba. Estoy hablando de alguien que puso de rodillas al mismísimo Imperio Romano. Estoy hablando de Atila, el rey de los hunos. Hoy os voy a contar la historia de un hombre que nació en las estepas, creció entre caballos y flechas, probablemente acabó con su propio hermano y entre saqueos y conquistas decidió ir a por la mismísima Roma. Y al final, bueno, el final te lo cuento en este episodio. Y como sé que me lo vais a preguntar en los comentarios, pues os respondo ya. En este vídeo, igual que en todos nuestros documentales, en vez de usar imágenes generadas por IA, usamos imágenes de películas y series. En este capítulo en concreto hemos usado clips de la miniserie de Attila the Hun del 2001, que por cierto la protagoniza Gerard Butler, y también imágenes de la película de Centurión y la famosa serie de Rome de HBO. Aunque realmente aquí en Reino Unido Rome no está en HBO, está en una plataforma de streaming que se llama Now. Y es que ese es el problema. Dependiendo de dónde vivas vas a encontrar pelis y series en una plataforma u otra y a veces ni siquiera las puedes ver en tu país. Pero estáis de suerte porque con CyberGhost VPN esto ya no será un problema nunca más. CyberGhost VPN, aparte de tener la amabilidad de patrocinar este vídeo, te permite cambiar tu ubicación virtual a cualquier país del mundo. De este modo puedes desbloquear catálogos de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y más de 35 plataformas de streaming con contenido que no está disponible en tu país. ¿Que por ejemplo quieres ver qué ofrece Netflix en Estados Unidos? Pues un clic y ya estás allí. Esto es ideal para los que nos tragamos documentales históricos y pelis bélicas como si no hubiera un mañana. Pero eso no es todo. Igual que en la Edad Media los mensajeros cifraban sus cartas para que si los interceptaban el enemigo no pudiera leer una sola palabra, una VPN hace lo mismo, pero con vuestros datos en internet. Porque por desgracia, cada vez que te conectas a internet, hay ojos mirando. Vuestro proveedor de internet, anunciantes y sí, también algún que otro ciberdelincuente con demasiado tiempo libre. Y no, lo siento, lo del modo de incógnito no te protege. CyberGhost VPN cifra toda tu conexión y la redirige a través de más de 11.000 servidores en 100 países. Nadie sabe lo que haces en la red, ni siquiera ellos mismos, y es que es garantía de privacidad total. Yo es la VPN que uso, bueno, yo y otros 38 millones de personas en todo el mundo, y también es la VPN más recomendada en Trustpilot, vamos, que por eso os la recomiendo. Funciona en Windows, en Mac, en iOS, Android, Smart TVs, consolas, bueno, en todo. Y con una sola suscripción podéis proteger hasta 7 dispositivos a la vez. Lo puedes compartir con tu familia, con tus amigos o bueno, con quien quieras. Y lo mejor de todo es que usando el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario os lleváis un 83% de descuento. Si es que se te queda en solo 2,03 € al mes y además os regalan 4 meses gratis. Pero de todos modos no te preocupes, si no te convence tienes 45 días para pedir la devolución sin que te pregunten nada. Muchas gracias CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Y ahora continuemos con este capítulo. Acompañadme en este viaje donde veremos la historia de uno de los líderes bárbaros más temidos del Imperio Romano. Sentaos, relajaos, porque esta es la historia de Atila, el rey de los hunos. Muy buenas a todos, soy Escocés y antes de ponernos a hablar de Atila hay que hablar de su pueblo. Porque los hunos no surgieron de la nada, aunque a los romanos les pareciera exactamente eso. Para entender a Atila tenemos que entender de dónde venían aquellos jinetes que aterrorizaron medio continente. Los hunos fueron un pueblo nómada originario de las estepas euroasiáticas. Y cuando digo estepas me refiero a esa inmensidad de llanuras que se extiende desde lo que hoy es Kazajistán, entre el lago Balyaz al mar Aral hasta las puertas de la mismísima Europa. Un territorio enorme de horizontes planos, vientos helados y caballos. Muchos caballos. Pero ahora bien, ¿de dónde venía esta gente exactamente? Pues aquí entramos en uno de los debates más viejos de la historiografía antigua. Existe una teoría, defendida desde el siglo XVIII por el historiador francés Joseph Guigné, que vincula a los hunos con los Xiongnu, una confederación nómada que aterrorizó a la China imperial durante siglos. Los Xiongnu fueron tan problemáticos para el imperio chino que el mismísimo emperador Qin Shi Huang, el mismo que unificó la China en el siglo III a.C., mandó construir y ampliar la Gran Muralla China en gran parte para frenar sus incursiones. El historiador Sima Qian relata en sus registros del gran historiador como el general Meng Tian empujó a los Xiongnu al norte del Río Amarillo y consolidó la muralla como frontera defensiva. Y es que piénsalo bien, si la Gran Muralla China se levantó en parte por culpa de los Xiongnu y los Xiongnu
fueron los ancestros de los hunos, entonces estamos hablando de que los hunos son una amenaza muy pero que muy seria. Pero espera un momento, ¿eran los Xiongnu realmente los ancestros de los hunos? Pues el debate ha durado siglos. Durante mucho tiempo fue pura especulación lingüística. Sin embargo, un estudio de paleontología publicado en el 2025 en la revista PNAS, titulado Ancient Genomes Reveal Trans-Eurasian Connections Between the European Huns and the Xiongnu Empire, ha aportado evidencia genómica bastante contundente. Y es que los investigadores encontraron fragmentos genéticos compartidos entre la élite Xiongnu y algunos individuos del periodo I de la cuenca de los Cárpatos, lo que sugiere que al menos parte de la nobleza huna descendía directamente de aquella antigua confederación de las estepas orientales. Así que sí, es muy probable que los jinetes que hicieron temblar a la Roma del siglo V fueran los herederos lejanos de aquellos nómadas que habían obligado a China a construir un muro de tantos kilómetros. Sea como sea, entre los años 350 y 370 de nuestra era, una severa sequía golpeó las estepas de la Asia Central. Los pastos se secaron, el ganado empezó a morir y los hunos, hasta entonces pastores que sobrevivían con sus rebaños, se vieron empujados hacia el oeste. No fue una migración ordenada, fue una avalancha y a medida que avanzaban otros pueblos como los alanos, godos, gépidos, tenían que elegir entre someterse o huir. La mayoría huyó, y esos pueblos que huían empujaban a su vez a otros pueblos más hacia Occidente. Un efecto dominó brutal que acabaría estrellándose contra las fronteras del Imperio Romano. El historiador Amiano Marcelino en el año 391 describió a los hunos como un pueblo que era infiel a las treguas y que ardía con un deseo infinito de oro. Este fue el primer romano en dejar constancia escrita de aquella amenaza que venía del este. Aquí tenemos que aclarar algo bastante importante. Los hunos al principio no eran un solo pueblo, eran docenas de clanes dispersos, cada uno con su jefe y cada uno a lo suyo. No tenían unidad política ni estructura centralizada, pero eso sí, eran guerreros temibles, pero no representaban una amenaza existencial para Roma. Eran más bien una molestia recurrente en las fronteras. De hecho, los propios romanos los contrataban como mercenarios cuando les convenía. El mismísimo Flavio Aecio, el general romano más importante de la época, había crecido como rehén entre los hunos y los conocía mejor que nadie. Pero eso muy pronto cambió. Hacia el año 420, dos hermanos, Octara y Rugila, iniciaron el proceso de unificación de los clanes hunos. Por primera vez, aquella masa dispersa de jinetes empezó a responder a un mando centralizado. Rugila en particular fue lo bastante hábil como para negociar tratados directamente con Constantinopla. Y cuando murió en el año 435 dejó el camino pavimentado para lo que vendría después. Y lo que vino después tenía nombre propio. Atila nació alrededor del año 406 en algún lugar de las llanuras danubianas, en lo que hoy sería Hungría. Era el sobrino de Rugila y miembro de la élite guerrera huna. Desde niño fue entrenado en las artes de la guerra. Montar a caballo, disparar el arco compuesto a galope, sobrevivir en las estepas con lo mínimo y mucho más. Pero también fue instruido en diplomacia. El joven Atila no solo era un guerrero, era un político en formación. Cuando Rugila murió en el 435, el poder pasó a sus dos sobrinos, Bleda, el mayor, y Atila, el más ambicioso. Gobernaron juntos en una corregencia, y lo primero que hicieron fue sentarse a negociar con el Imperio Romano de Oriente, el imperio con capital en Constantinopla. Ahora, si me permitís, vamos a hacer un pequeño paréntesis para contextualizar. Para este momento de la historia, el viejo Imperio Romano ya llevaba décadas dividido en dos. La división administrativa la había formalizado Teodosio I en el año 395. Un imperio romano de Occidente con capital efectiva en Rávena, gobernada en esta época por el joven y débil Valentiniano III, y un imperio romano de Oriente con capital en Constantinopla, gobernado por Teodosio II. Dos imperios, dos cortes, dos ejércitos y un mismo problema: los hunos. Pues bien, Atila y Bleda negociaron en el año 435 el Tratado de Magnus con el Imperio de Oriente. Las condiciones eran cuando menos humillantes para Constantinopla. Esta debía pagar un tributo anual de unos 230 kilos de oro a los hunos. Debía entregar todos los fugitivos hunos que se hubieran refugiado en el territorio romano y debía abstenerse de hacer alianzas con enemigos de los hunos. Y a cambio los hunos prometían no atacar. Esto era un acuerdo de protección mafiosa en toda regla. Básicamente el imperio más poderoso del mundo pagando a unos jinetes nómadas para que no les robaran. Suena a extorsión propia de un capo de la mafia, pero era la cruda realidad geopolítica del siglo V. Pero Atila no era un hombre paciente, precisamente. En el año 441, aprovechando que las legiones orientales estaban ocupadas luchando contra los persas sasánidas, lanzó una devastadora campaña por los Balcanes.
Saqueó ciudades, arrasó fortalezas y en el 443 llegó hasta las puertas de Constantinopla. Teodosio II no tuvo más remedio que negociar otro tratado aún más oneroso. La indemnización subió a unos 1.900 kilos de oro, así, pum, de golpe, y el tributo anual se triplicó hasta unos 700 kilos de oro. Como escribió el historiador Peter Heder en su obra La caída del Imperio Romano, los hunos habían convertido al Imperio de Oriente en su cajero automático particular. Y entonces, en el año 445 ocurrió algo que cambiaría todo. Bleda, el hermano mayor de Atila, apareció muerto. Las fuentes son ambiguas, algunos hablan de un accidente de caza, otras, como Jordanes en su Gética, insinúan abiertamente que fue asesinado por orden de Atila. El historiador Hyun-Jin Kim, en su estudio The Huns, Rome and the Birth of Europe, señala que el fratricidio era un recurso habitual en las sucesiones de poder por los pueblos esteparios. Fuera lo que fuese, a partir de 445 Atila gobernó solo. Y eso significó que toda la fuerza de los hunos estaba bajo una sola voluntad, bajo la voluntad del hombre más peligroso de su siglo. Como rey único, Atila desató el verdadero potencial del Imperio Huno. Sometió a pueblos desde el Mar del Norte hasta el Volga. Ostrogodos, gépidos, érulos, rugios, esciros, turingios, uno tras uno, los pueblos germánicos y eslavos de Europa Central fueron cayendo bajo su dominio, ya fuera por conquista militar directa o por pactos de vasallaje forzados. El historiador E. A. Thompson, en su clásica obra A History of Attila and the Huns, estimó que hacia el año 450 el dominio directo o indirecto de Atila se extendía desde el Rin hasta los Urales y desde el Báltico hasta el Danubio. Un territorio casi comparable con el Imperio Romano, pero controlado por un solo hombre, sin burocracia, sin infraestructura y sin ciudades. En el año 447 lanzó una nueva campaña contra el Imperio de Oriente que fue devastadora. Derrotó a 3 ejércitos romanos consecutivos, uno de ellos comandado por el Magister Militum Arnegicio, que murió en combate a orillas del río Vit, en lo que hoy es Bulgaria. Y para empeorar todavía más las cosas, Constantinopla acababa de sufrir una serie de terremotos devastadores que habían dañado las famosas murallas teodosianas. Y además la ciudad estaba golpeada por las hambrunas y las epidemias. Atila avanzó a las Termópilas, sí, las mismas Termópilas de Leónidas y los espartanos, pero sin que nadie pudiera detenerlo. Finalmente Constantinopla se salvó únicamente por sus murallas, incluso dañadas seguían siendo inexpugnables para un ejército sin maquinaria de asedio. Pero el precio a pagar fue tremendo. El nuevo tratado obligó a los romanos a evacuar una franja de territorio al sur del Danubio de 5 días de marcha de ancho, creando una tierra de nadie que funcionaba como zona de seguridad para los hunos. Quedó claro que Constantinopla no podía frenar a los hunos. Pero llegados a este punto seguro que ya os estáis preguntando qué es lo que hacía a los hunos tan imparables, qué tenía este ejército para que fuera tan temible. Y la respuesta tiene 3 componentes fundamentales: tecnología, táctica y estilo de vida. Lo primero de todo fue el arco compuesto asimétrico. Aquel arma era una obra maestra de ingeniería nomádica. Medía alrededor de 160 centímetros, estaba fabricado con capas de madera, tendón y hueso y tenía un alcance efectivo superior a los 300 metros, pudiendo lanzar flechas hasta más de 500 metros. Y no queda ahí, es que los hunos podían disparar este arco al galope, girándose sobre su montura para disparar incluso hacia atrás, la famosa retirada parta, con una precisión aterradora. El segundo punto era su movilidad. Cada jinete huno podía llevar hasta 10 caballos de refresco. Esto les permitía cubrir distancias de hasta 150 kilómetros al día, algo absolutamente inaudito para cualquier ejército convencional de aquella época. Cuando un ejército romano marchaba a paso normal, cubría entre 25 y 30 kilómetros diarios, y los hunos eran 5 veces más rápidos. Y por último, y no por eso menos importante, tenían la autosuficiencia. Los hunos no necesitaban líneas de suministro, ni trenes de bagaje, ni graneros, ni nada por el estilo. Vivían prácticamente sobre sus caballos, dormían a lomos de ellos, se alimentaban de leche fermentada de yeguas, sangre de caballo mezclada con agua y carne cruda que ablandaban colocándola entre la silla de montar y el lomo del animal mientras cabalgaban. Ammiano Marcelino los describió como seres que nacían y morían a caballo y que eran incapaces de caminar a pie. Aunque un poco exagerado, para un romano acostumbrado a campamentos organizados con cocinas y letrinas, aquello resultaba tan ajeno como aterrador. Y aunque las comparaciones sean odiosas, yo creo que esta es obligatoria. Cuando alguien lee o escucha algo sobre los hunos, es imposible no pensar en los mongoles de Gengis Khan, que aparecieron 800 años después, sí, pero las similitudes son extraordinarias. Ambos eran pueblos nómadas de las estepas eurasiáticas. Ambos basaban su poder militar en la caballería ligera y arqueros montados.
Ambos utilizaban la movilidad extrema y el terror psicológico como armas principales, y ambos construyeron imperios inmensos en tiempos récord. Las diferencias, sin embargo, también son notables. Los mongoles lograron una organización militar y administrativa mucho más sofisticada. El mongol Genghis Khan implementó un sistema decimal de organización, decenas, centenas, millares, que los hunos jamás llegaron a alcanzar. Geográficamente, los mongoles operaron en un territorio muchísimo más extenso y por bastante más tiempo. ¿Pero estaban estos dos pueblos relacionados de algún modo? Pues no directamente. Los mongoles eran un pueblo altaico, probablemente de lengua protomongólica, mientras que la filiación lingüística de los hunos sigue siendo debatida. Algunos lingüistas han propuesto conexiones con lenguas yeniseas, túrquicas o incluso paleosiberianas, pero no queda claro realmente. Lo que sí que compartían era un ecosistema cultural. La estepa crea un tipo muy específico de guerrero y tanto hunos como mongoles fueron productos supremos de este entorno. Hay, eso sí, diferencias fundamentales. Los mongoles crearon un aparato administrativo y logístico sin precedentes. El Yam, su sistema de postas y correos, permitía comunicar un imperio que abarcaba desde Corea hasta Hungría. Genghis Khan promulgó el Yasa, un código legal unificado que regulaba desde la disciplina militar hasta el comercio. Y nada de esto existió entre los hunos. El imperio de Atila fue en esencia una estructura personal, se sostenía por la voluntad y el carisma de un solo hombre, no por instituciones. Y geográficamente los mongoles partieron de las estepas de Mongolia propiamente dicha, mucho más al este, mientras que los hunos, como hemos dicho, probablemente se originaron en las estepas de Kazajistán y Asia Central Occidental. Son dos puntos de partida separados por miles de kilómetros. Y sin embargo el resultado fue muy parecido, oleadas de jinetes que transformaron el mapa del mundo. De todas formas, si te interesa mucho el tema de Genghis Khan y los mongoles, aquí arriba tienes un documental enterito sobre ellos. Pero bueno, volvamos con los hunos. Para los habitantes de Occidente, los hunos no solo eran terribles por lo que hacían, eran terribles por su aspecto. Jordanes, el historiador godo del siglo VI, los describió con rasgos que mezclaban el horror genuino con un prejuicio racial. Cabezas grandes, ojos pequeños y hundidos, narices chatas y piel oscura y curtida por el viento de la estepa. Eran rasgos centroasiáticos que para los europeos de la época resultaban completamente alienígenas. Pero es que los hunos iban más allá de lo que la naturaleza les había dado. Practicaban la deformación craneal artificial desde la infancia. Vendaban las cabezas de los bebés con tablas y tiras de cuero para alargar el cráneo, produciendo un aspecto elongado que consideraban un signo de estatus y de belleza. Pero ojo, que esta práctica no era exclusiva de los hunos. Los antiguos mayas también deformaban los cráneos de sus hijos con fines estéticos y rituales, al igual que algunas culturas andinas como los paracas de Perú o ciertas tribus de la Melanesia y pueblos también del antiguo Egipto. Pero en el contexto europeo del siglo V era algo absolutamente desconocido y perturbador. Además, los hunos marcaban el rostro con cicatrices rituales, una práctica conocida como escarificación. Según Jordanes, se cortaban las mejillas de los varones al nacer para que el duelo de los muertos se expresara con sangre y no con lágrimas. El resultado visual debía de ser impactante. Rostros surcados de cicatrices profundas sobre cráneos alargados. No es difícil entender por qué los romanos los describían como demonios salidos del infierno. Pero después de esto, digamos que la relación de Atila con los dos imperios romanos fue una partida de ajedrez constante. Con el Imperio de Oriente, como ya hemos visto, fue una historia de tributos, tratados rotos y campañas de castigo. Constantinopla pagaba para sobrevivir y cada vez que dejaba de pagar, Atila volvía a arrasar los Balcanes para recordarles cuánto necesitaban su amistad. Con el Imperio de Occidente la relación fue más compleja. Durante años Atila mantuvo una alianza funcional con Flavio Aecio, el general más poderoso de Occidente, que había crecido como rehén entre los hunos y los consideraba aliados útiles contra visigodos y burgundios. Pero entonces ocurrió algo. Entonces sucedió la historia de la carta. Corre el año 449 cuando un eunuco llamado Jacinto se presenta en la corte de Atila con un encargo insólito. Trae un mensaje de Justa Grata Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, junto con una considerable suma de dinero y su anillo. Pero, ¿qué es lo que había pasado? Honoria era una mujer ambiciosa, atrapada en una corte que la quería invisible. Valentiniano había descubierto que su hermana tenía un amante, un tal Eugenio que era el administrador de su séquito, y furioso el emperador lo mandó a ejecutar. Acto seguido decidió casarla a la fuerza con un senador anciano y leal llamado Vaso Herculano para neutralizarla políticamente. Honoria, desesperada, cometió lo que podríamos llamar el error diplomático más espectacular de la historia antigua.
Le escribió a Atila pidiéndole ayuda y protección, y le envió su anillo como prenda de alianza. Atila, como no podía ser de otra manera, lo interpretó como una propuesta de matrimonio, y exigió al emperador la entrega de Honoria como esposa y la mitad del Imperio Romano de Occidente como dote. Porque claro, ¿quién no pide a la mitad de un imperio como regalo de bodas? Solo los ruegos de su madre, Gala Placidia, evitaron que Honoria acabara decapitada. Tanto Gala Placidia como el propio emperador escribieron a Atila intentando explicarle que aquello no había sido una propuesta matrimonial. Y Atila, naturalmente, pues no se creyó ni una palabra. Bueno, no se creyó ni una palabra o fingió no creerlo. ¿Pudo Atila realmente malinterpretarlo todo? A ver, posible es, pero muchos historiadores dudan que alguien como él fuera tan ingenuo. En la primavera del año 451, Atila cruzó el Rin al frente de un ejército colosal. Las fuentes varían enormemente sobre las cifras. Jordanes habla de 500.000 de hombres, una cifra que los historiadores modernos consideran muy exagerada. Estimaciones más sobrias sitúan las huestes de Atila entre 20.000 y 50.000 combatientes, incluyendo unos propiamente dichos ostrogodos, gépidos, érulos, turingios y otros pueblos vasallos. Sea cual sea la cifra exacta, era un ejército aterrador. Y el avance fue devastador. Atila arrasó la Galia Bélgica, que es la actual Bélgica, saqueó Metz, Travers, Reims, Worms y Estrasburgo. La población huía despavorida ante la mera noticia de su llegada. Su reputación le precedía como una onda expansiva de terror. Luego giró al sur y puso sitio a Orleans, cuyo gobernador Alano Sangilvano estaba dispuesto a entregar la ciudad. Pero enfrente se levantó un hombre que conocía a Atila mejor que nadie, Flavio Aecio. El general romano sabía que él solo no podría detener a los hunos, necesitaba aliados, y los encontró el enemigo menos probable, Teodorico I, rey de los visigodos, que hasta entonces se había mantenido neutral. Aecio logró convencer a Teodorico de que la amenaza una era mayor que cualquier rencilla con Roma. Se formó así una coalición que reunió a romanos, visigodos, alanos, burgundios, sajones y francos. El 20 de junio del año 451, aunque algunas fuentes proponen septiembre, los dos ejércitos se encontraron en los campos catalaúnicos, una llanura entre Champagne y Troyes, en el noroeste actual de Francia. Según el relato del historiador Jordanes, Aecio desplegó a sus romanos en el ala izquierda, sobre una pequeña colina que dominaba el terreno, posición clave que resultaría decisiva. Colocó a los visigodos de Teodorico en el ala derecha y en el centro situó a los alanos, en cuya lealtad no confiaba demasiado, de modo que quedaran flanqueados para evitar una posible deserción. Se cree que Aecio pudo haber juntado unos 52.000 hombres en total. Atila, por su parte, colocó a los hunos en el centro, donde él mismo combatió, a los ostrogodos a la izquierda frente a los visigodos y el resto de las tropas vasallas a la derecha. El choque debió ser brutal. Jordanes afirmó que murieron entre 20.000 y 30.000 hombres en unas pocas horas de combate. El rey visigodo Teodorico I cayó durante la batalla, pisoteado por la caballería en medio del caos. Pero su hijo Turismundo tomó el mando y lideró una carga furiosa que rompió las líneas hunas. Finalmente Atila fue empujado de vuelta a su campamento fortificado de Carromatos, donde, cuenta la leyenda, ordenó apilar las sillas de montar para prender una pira funeraria en la que prefería arder antes de ser capturado. Pero esta batalla no fue una derrota definitiva. Atila se retiró ordenadamente y Aecio, según Jordanes por cálculo político más que por debilidad, no lo persiguió. El general romano temía que la destrucción total de los hunos dejara a los visigodos como fuerza dominante, algo que suponían igualmente de peligroso para Roma. Como apuntó el historiador británico Brian Ward Perkins en La caída de Roma y el fin de la civilización, Aecio no quería destruir a Atila, quería mantener un equilibrio de poderes que solo beneficiara a Roma. Los campos catalaúnicos marcaron un punto de inflexión. La aureola de invencibilidad de Atila se resquebrajó por primera vez. Pero entonces llegó la invasión de Italia. Atila no era un hombre que se rindiera fácilmente. Al año siguiente, en el 452, cruzó los Alpes y penetró en Italia con sus tropas con un objetivo bien clarito: Roma. La campaña italiana fue muy diferente a la de la Galia. Esta vez no había una gran coalición esperándolo. Aecio había perdido a sus aliados visigodos y no disponía de fuerzas suficientes para presentar batalla abierta. Se limitó a una estrategia de guerrillas, hostigando a las columnas hunas sin atreverse a un choque frontal. El primer objetivo de Atila fue Aquilea, una de las ciudades más ricas y fortificadas del norte de Italia, nudo comercial clave entre Oriente y Occidente.
El asedio fue largo y difícil, las murallas de Aquilea eran formidables y hubo un momento en que Atila estuvo a punto de abandonar. Cuenta Jordanes que lo que le hizo cambiar de opinión fue observar cómo las cigüeñas abandonaban sus nidos en las torres de la ciudad, llevándose a sus crías lejos de las murallas. Atila interpretó este augurio como señal de que la ciudad iba a caer. Ordenó un asalto final y Aquilea fue tomada y destruida de manera tan completa que los arqueólogos modernos apenas han encontrado restos de lo que fue. La leyenda dice que fue la destrucción de Aquilea y el terror provocado por el avance huno lo que impulsó a miles de refugiados a huir hacia las lagunas del Adriático, donde fundaron la ciudad de Venecia. Así que podríamos decir que Venecia existe, en parte, gracias a Atila. Tras Aquilea cayeron Verona, Vicenza y Milán. El camino a Roma estaba abierto, Valentiniano III huyó a Rávena y el pánico se apoderó de Italia. Aecio no disponía de tropas suficientes para un enfrentamiento directo. Y entonces ocurrió algo que las fuentes relatan con un aura casi sobrenatural. El Papa León I Magno, acompañado de una delegación senatorial, viajó personalmente al encuentro de Atila cerca del río Mincio, a la altura de Mantua. Nadie sabe exactamente qué le dijo. Lo que sí se sabe es que Atila se retiró. Ahora bien, ¿fue realmente la elocuencia papal lo que detuvo el azote de Dios? La tradición cristiana así lo cuenta, por supuesto, y Rafael lo inmortalizó en un fresco espectacular en el Vaticano. Pero los historiadores apuntan a factores mucho más terrenales. Una epidemia, probablemente de malaria, estaba diezmando el ejército huno. Por otro lado, la hambruna en Italia hacía imposible abastecer a sus tropas y, sobre todo, el emperador de Oriente Marciano había lanzado un ataque sobre las tierras hunas más allá del Danubio, amenazando la retaguardia de Atila. Probablemente la retirada fue una decisión estratégica que el Papa León se apresuró a capitalizar como un milagro divino. Si a mí me preguntas, es el mejor marketing religioso de la historia antigua. Más allá de las batallas, lo que hace fascinante a Atila es su complejidad como líder. Las fuentes romanas le describen como cruel, despiadado, un bárbaro sanguinario, vamos. Pero también es cierto que reconocen su inteligencia, su astucia política y su capacidad para mantener unidos pueblos extraordinariamente diversos bajo un solo estandarte. La descripción más valiosa que tenemos de Atila como persona proviene de Prisco de Panio, un diplomático historiador bizantino que visitó la corte de Atila en el año 448 como parte de una embajada de Teodosio II. Prisco dejó un relato de primera mano absolutamente fascinante en su historia bizantina, de la que desgraciadamente solo nos ha llegado pequeños fragmentos. Describió a Atila como un hombre de aspecto sencillo, que comía en platos de madera mientras sus invitados recibían bandejas de plata. Vestía sin adornos, no bebía en exceso, era austero en un mundo de excesos y esa austeridad le otorgaba una autoridad magnética. Prisco señaló que era sereno y apacible en su trato habitual, lo cual contrastaba con su reputación de destructor inmisericorde. Describió también la residencia de Atila, una construcción de madera pulida rodeada de empalizadas que era más impresionante por su tamaño que por su lujo. Nada de mármol ni nada de oro, era funcionalidad pura y dura. El detalle más revelador del relato de Prisco es quizás un encuentro que tuvo con un comerciante griego que vivía entre los hunos por elección propia. Aquel hombre le explicó que prefería la vida con Atila, con sus impuestos claros y su justicia directa, a la burocracia corrupta y los abusos del sistema romano. Esta es una anécdota que dice tanto de los hunos como del estado terminal del imperio. Su estrategia militar se basaba en la guerra de movimientos, ataques rápidos, sorpresivos y que aprovechaban la movilidad superior de su caballería. Pero no todo era fuerza bruta. Atila sabía cuándo pelear y cuándo negociar. Utilizaba la amenaza de invasión como herramienta diplomática, extrayendo tributos enormes sin necesidad de derramar sangre. Algunos historiadores como Christopher Kelly en The End of Empire, Attila the Hun and the Fall of Rome argumentan que Atila fue, ante todo, un político pragmático que entendía que mantener vivos a sus enemigos y cobrarles tributo era más rentable que destruirlos. En el año 453, Atila celebró su matrimonio con una joven llamada Ildico, probablemente de origen germánico, con un banquete descomunal. Comió y bebió con abundancia como correspondía a la celebración y se retiró a sus aposentos con su nueva esposa. A la mañana siguiente, cuando sus guardias entraron porque Atila no aparecía, lo encontraron muerto en su lecho, ahogado en su propia sangre. Ildico estaba a su lado llorando. La causa oficial, según Jordanes, fue una hemorragia nasal masiva, agravada probablemente por el exceso de alcohol. Pero muchas teorías surgieron de inmediato. ¿Fue un asesinato? ¿Lo envenenó Ildico por orden de alguien? ¿Fue una venganza de Constantinopla? ¿De los propios germanos sometidos? Nunca lo podremos saber con certeza.
Según la leyenda, Atila fue enterrado en un triple ataúd de oro, plata y hierro, junto con parte de su tesoro de guerra. Los esclavos que cavaron la tumba fueron ejecutados para que nadie revelara su ubicación. Y es que a día de hoy la tumba de Atila sigue sin ser encontrada. Fíjate, de nuevo, otro paralelismo con Gengis Khan, ¿eh? Y con la muerte de Atila, murió también su imperio. Sus numerosos hijos se disputaron la herencia en una guerra fratricida. Los pueblos germánicos sometidos liderados por los gépidos de Ardarico se rebelaron. En la batalla de Nedao en el año 454, los hijos de Atila fueron derrotados decisivamente. En apenas una década, el Imperio Huno se desintegró por completo, como si nunca hubiera existido. Pero la verdad es que decir que el Imperio Huno desapareció sin dejar huella sería un error monumental. El impacto de Atila y los hunos en la historia de Europa fue gigantesco. Para el mundo romano, Atila representó la encarnación del terror. Su figura fue demonizada durante siglos por la historiografía cristiana occidental. Y es que el azote de Dios no era un cumplido, era un título que lo equiparaba con una plaga bíblica. Pero no todos lo vieron así. En las tradiciones húngaras, Atila era recordado como un héroe fundacional, un ancestro mítico de la nación magiar. Atila sigue siendo un nombre muy común en Hungría y Turquía, donde se le venera como símbolo de fuerza y liderazgo. En la saga germánica de los Nibelungos, que Richard Wagner inmortalizaría en su ciclo perístico El Anillo del Nibelungo, Atila aparece como Etzel, un rey poderoso pero relativamente benévolo, lo que sugiere que incluso sus antiguos enemigos germánicos conservaban un respeto ambivalente por esa figura. En términos geopolíticos, el legado de Atila fue devastador y transformador a partes iguales. El movimiento de los hunos hacia el oeste empujó a godos, vándalos, burgundios, francos y otros pueblos germánicos hacia el interior del Imperio Romano, acelerando su desintegración. Las invasiones hunas debilitaron las estructuras defensivas del Imperio de Occidente hasta un punto de no retorno. Cuando Atila murió en el 453, Roma sobrevivió apenas 23 años más. En el 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Atila no destruyó Roma directamente, pero fue uno de los martillazos decisivos que resquebrajaron sus cimientos. Como escribió Peter Heather, sin los hunos la historia de la caída de Roma habría sido completamente diferente. Fueron el catalizador que convirtió presiones crónicas en colapso terminal. Y aquí estamos, más de 1500 años después, y Atila sigue siendo uno de esos nombres que todo el mundo conoce. Un nombre que evoca destrucción, sí, pero también una historia fascinante de supervivencia, ambición, genio militar y fragilidad humana. Un hombre que nació en las estepas, que construyó un imperio con la punta de sus flechas, que hizo temblar la civilización más poderosa de su tiempo, y que murió no en batalla, sino en su noche de bodas, ahogado en su propia sangre. Y ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Crees que Atila fue el responsable directo de la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Fue Atila más temible que Gengis Khan? ¿Vas a aprovechar la increíble oferta de CyberGhost VPN de 83% de descuento más 4 meses gratis con el link de la descripción y del primer comentario de este vídeo? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. No olvides dar un like si te ha gustado este episodio y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.